magistrada Ana Carmen González Pimentel y señora magistrada María Elena Díaz Rivera, quienes conjuntamente con el de la voz conformamos pleno en este Tribunal Electoral del Estado de Colima, en este proceso electoral ordinario 2017-2018. Estamos reunidos el día de hoy para llevar a cabo una sesión extraordinaria, para lo cual y con la finalidad de iniciar con la presente sesión, le agradecería a quien nos asiste el día de hoy en la Secretaría General de Acuerdos tenga bien verificar la existencia del quórum legal para sesionar. Buenas tardes, magistrados. Informa al magistrado presidente que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias. En razón de lo anterior y con la finalidad de declarar instalada esta sesión y así como el quórum legal, les agradecería si nos ponemos de pie. Por lo anterior, siendo las 18 horas con 37 minutos del lunes 11 de junio del año 2018, se declara la existencia de quórum legal y con ello formalmente instalada esta sesión. En razón de lo anterior, los acuerdos y determinaciones que deriven de la presente sesión serán válidas y surtirán todos los efectos legales a que haya lugar. Pueden sentarse, muchas gracias. Para continuar con la sesión, solicita a la Secretaría General de Acuerdos tenga bien dar cuenta con el proyecto de orden del día previsto para la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, magistrado, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Punto número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de apelación identificado con la clave y número RA-13/2018, promovido por Gonzalo Rojas Benuto en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente ST-JDC-497/2018, punto número 5, clausura de la sesión. Muchas gracias. Se pone a la consideración de los magistrados que integran este pleno el proyecto de orden del día que acaba de ser leído. Por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. En virtud de no haber observaciones ni comentarios con respecto al orden del día de cuenta, solicita a la Secretaría General de Acuerdos tenga bien recabar la votación en torno al proyecto de orden del día antes referido. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrada numeraria María Elena Díaz Rivera. A favor. Magistrada numeraria Ana Carmen González Pimentel. A favor. Magistrado numerario Guillermo de Jesús Navarrete Zamora. Con el proyecto de orden del día también. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del orden del día inicialmente propuesto. Muchas gracias. Continuando con la sesión, específicamente con el punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de apelación identificado con clave y número RA-13/2018, promovido por Gonzalo Rojas Benuto en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente JDC-497/2018, se le concede el uso de la voz a la magistrada María Elena Díaz Rivera, a quien le correspondió fungir como ponente en el recurso de apelación antes referido, a efecto de que dé cuenta con el proyecto de resolución definitiva que resuelva el medio de impugnación de referencia. Tiene usted el uso de la voz, magistrada Díaz Rivera. Con su permiso, presidente. Buenas tardes a todos ustedes. Me permito dar lectura a lo más relevante del proyecto de resolución definitiva correspondiente al recurso de apelación radicado con la clave y número RA-13/2018,
promovido por el ciudadano Gonzalo Rojas Benuto, en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral el 19 de abril de 2018, por la que se da cumplimiento a la sentencia recaída en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave STJDC-497/2018, emitida por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antecedentes. De las actuaciones que integran el expediente que nos ocupa, se advierte en esencia lo siguiente. Denuncia. El 11 de abril del año en curso, el ciudadano Gonzalo Rojas Benuto presentó denuncia ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en contra del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, aspirante a la candidatura al cargo de presidente municipal de Tecomán, Colima, por la coalición Juntos Haremos Historia, por la posible comisión de actos que constituyen faltas electorales a lo establecido por los artículos 89 y 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como el 25 del Código Electoral y el 27 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Denuncia que se radicó en la misma fecha bajo el expediente CDQ-CG-PSO-01-2018. El 19 de abril de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó por unanimidad la resolución IEE-CG-R006-2018, en donde se determinó la improcedencia de la denuncia en virtud de que los actos en que se funda son de los que el Instituto Electoral del Estado de Colima no tiene competencia para su conocimiento. El ciudadano Gonzalo Rojas Benuto, inconforme con la resolución, presentó el recurso de apelación, mismo que se radicó con la clave y número RA-13/2018, y el 16 de mayo de 2018 el Pleno de este Tribunal Electoral aprobó resolución definitiva por la que se sobreseyó el citado recurso por falta de interés jurídico del actor. El ciudadano Gonzalo Rojas Benuto promovió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual resolvió revocar la resolución dictada por este Tribunal Electoral, dictada en el citado recurso de apelación, y ordenó que, de no actualizarse alguna otra causal de improcedencia o sobreseimiento con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva sentencia. Consideraciones. Primera, el Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación por tratarse de un recurso de apelación interpuesto por un ciudadano para controvertir una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Segunda, este medio de impugnación en cuestión cumple con los requisitos de procedencia. Tercera, del análisis de las constancias que obran en el expediente, no se actualiza alguna causal de improcedencia ni de sobreseimiento a las que hacen referencia la Ley de Medios. Cuarta, síntesis de agravios e informe circunstanciado. El actor escribe en esencia los siguientes agravios: que el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa no cumple con el requisito de residencia estipulado en las leyes en materia electoral para ocupar el cargo de munícipe, pues señala falseó información para obtener las constancias de residencia otorgadas por la Secretaría del Ayuntamiento de Tecomán, Colima; que le causa agravio el hecho de que el Instituto Electoral del Estado haya declarado como improcedente su denuncia sin haber entrado al estudio de fondo, pues aportó las pruebas necesarias para desvirtuar la carta de residencia que presentó el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa ante dicha autoridad electoral. Refiere también que el Consejo General sí es competente para estudiar el fondo de su denuncia. Menciona además que le causa agravio el resolutivo de la autoridad responsable por la afectación grave e irreparable que se pueda causar a toda la planilla, al partido político y a aquellos simpatizantes, militantes y ciudadanos que sí cumplan con los requisitos de elegibilidad y puedan ocupar esa candidatura. Por su parte, la autoridad señalada como responsable
en su informe circunstanciado, argumentó lo siguiente: que sostiene la legalidad del acto impugnado, ya que la resolución se emitió habiéndose realizado un análisis respecto de los marcos normativos locales, así como de los principios rectores que rigen la actuación del Consejo General, y que de conformidad con el artículo 163, fracción 2, inciso B, del Código Electoral del Estado, le corresponde a los consejos municipales electorales registrar las candidaturas de las planillas de aspirantes a cargo de integrantes del H Ayuntamiento de los municipios respectivos y valorar los documentos constitucionales, legales y reglamentarios respecto de las candidaturas propuestas, que de los fundamentos invocados por el actor no se desprende que el Consejo Electoral del Instituto Electoral y los consejos municipales ni la Comisión de Denuncias y Quejas sean competentes para conocer sobre la presunta falsedad de información ante la autoridad municipal para obtener una constancia de residencia, además de que se ordenó dar vista a las autoridades municipal y de procuración de justicia competentes para la investigación de los hechos denunciados. Quinta, la materia del recurso se circunscribe en determinar por parte de ese tribunal si la resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el 19 de abril de 2018 relativa al procedimiento sancionador ordinario en la que se declaró la improcedencia de la denuncia presentada por el ciudadano Gonzalo Rojas Benuto en contra del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa por considerar que no tiene competencia para su conocimiento, se encuentra pegada o no a derecho. Es importante destacar que en la resolución emitida por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha 7 de junio del año en curso se señaló que el Consejo General del Instituto emitió una determinación en el sentido de que ese tipo de actos no eran de su competencia. En ese sentido, la referida determinación es el acto respecto del cual el tribunal responsable debía pronunciarse. Lo anterior significa que el tribunal responsable debió advertir si la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima relativa al procedimiento ordinario sancionador le ocasionaba o no un perjuicio al derecho del actor. Aunado a lo anterior, en la página 20 de la resolución en comento se hace referencia a que lo resuelto en el expediente CDQ-PSO-PSO-01-2018 sí le ocasionó un perjuicio al actor, pues se tradujo en una afectación del derecho del actor de tener acceso a la instancia administrativa y posteriormente a la judicial, con independencia de la legalidad de esa resolución, lo que sí sería estudio de fondo del asunto. De igual forma se señaló lo siguiente: el tribunal responsable debió tener por acreditado que sí se surtía el requisito de procedibilidad relacionado con el interés jurídico, pues precisamente el interés del actor es que se analice si la determinación del indicado consejo se encuentra pegada o no a derecho. Luego entonces el tribunal responsable deberá emitir una nueva determinación en el recurso de apelación RA-13/2018. Por lo anterior, es que este tribunal se abocará a analizar los agravios esgrimidos por el actor que tienen que ver con la resolución IEE-CG-R006-2018 emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el 19 de abril de 2018, en la cual determinó la improcedencia de la denuncia presentada por considerar que no era de su competencia, analizando si la misma se emitió conforme a derecho o no. Ese tribunal considera que los agravios esgrimidos por el actor resultan infundados, atento a las consideraciones que se exponen a continuación. El actor presentó denuncia ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aduciendo en esencia que el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, aspirante a la candidatura al cargo de presidente municipal de Tecomán, Colima, por la coalición Juntos Haremos Historia, por no cumplir con el requisito de residencia, como lo estipula el artículo 25 del Código Electoral
del Estado y el 27 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, que el referido ciudadano falseó información para obtener las constancias de residencia otorgadas por el secretario del Ayuntamiento de Tecomán, que le acreditan como domicilio por 3 años y más de 30 años en la calle Pípila, número 151 de la colonia centro del mencionado municipio, solicitando se diera vista a la FEPADE para su investigación correspondiente, ofreciendo las pruebas que consideró necesarias para acreditar su dicho. Posterior a ello, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado turnó el escrito de denuncia a la Comisión de Denuncias y Quejas, quien la radicó como procedimiento sancionador ordinario, al no encuadrar la misma en alguna de las hipótesis contemplada en el artículo 317 del Código Electoral del Estado, que establece las conductas que darán lugar a la instrucción del procedimiento especial sancionador, y emitió un proyecto que sirvió de base para que el citado Consejo General determinara en la resolución la improcedencia de la denuncia presentada por el ciudadano Gonzalo Rojas Benuto, en virtud de no ser hechos de su competencia. Ahora bien, del análisis al procedimiento administrativo sancionador instaurado, así como del estudio integral de los hechos denunciados, permite determinar que dicho procedimiento no es la vía adecuada para que hubiera conocido la autoridad responsable de dicha denuncia, ya que los hechos delatados no encuadran en una sanción administrativa. Los artículos 284, 285, 288 y 309 del Código Electoral del Estado se desprende que es facultad del Instituto Electoral del Estado instaurar el procedimiento ordinario sancionador por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, siendo los sujetos responsables, entre otros, los candidatos, quienes serán sancionados por faltas o conductas administrativas contrarias o prohibidas por el Código Electoral del Estado, las cuales serán denunciadas por cualquier persona ante dicho instituto electoral. De ahí que se advierta que si bien la denuncia fue presentada por un ciudadano y que la misma fue atendida por la autoridad responsable mediante la vía del procedimiento administrativo sancionador, lo cual no fue lo adecuado debido a que, si bien es cierto que dicho procedimiento se instruirá por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, no menos lo es que esta vía es única y exclusivamente para infracciones de tipo administrativo. Con lo anterior se concluye que la autoridad electoral sí le garantizó al denunciante el derecho de acceso a la justicia efectiva en atención a lo dispuesto por los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8º, párrafo 1 del Pacto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al haber canalizado por vía del procedimiento ordinario sancionador la denuncia, procediendo posteriormente a su reencauzamiento a las autoridades competentes para que procedan conforme a la ley. En ese contexto, y con independencia de que la autoridad administrativa electoral responsable no haya implementado un procedimiento idóneo para conocer sobre la denuncia presentada por el ciudadano Gonzalo Rojas Benuto, se estima por este órgano colegiado que efectivamente la responsable no era la competente para conocer la denuncia, en cuanto a que el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa falseó información para obtener las constancias de residencia. Por otro lado, este tribunal estima importante señalar que el incumplimiento de un requisito de elegibilidad, entre ellos el acreditamiento de la residencia, no es motivo de cuestionamiento a través de una denuncia, sino en materia de un medio de impugnación que se puede hacer valer en el ámbito electoral ya a través de los recursos de revisión o de apelación, cuyos efectos tendrían, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Medios, el de confirmar, modificar o revocar el acto o resolución controvertido. Y es un hecho notorio para este tribunal que no obra medio de impugnación quisiera valer el denunciante, el ciudadano Gonzalo Rojas Benuto, en contra del acuerdo IEE-CME-TS-A002-2018, porque el Consejo Municipal Electoral de Tecomán del Instituto Electoral del Estado aprobó el registro, entre otros, de la planilla presentada por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos Morena,
del Trabajo y Encuentro Social para contener a los cargos de integrantes del Ayuntamiento del municipio de Tecomán, Colima, la que encabeza el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa como su candidato propietario a presidente del municipio del citado acuerdo, que al no haber sido controvertido, el mismo ha quedado firme. Debido a ello, es que este órgano colegiado coincide con el actuar del Consejo General del Instituto Electoral al declarar su incompetencia para conocer la denuncia presentada por el ciudadano Gonzalo Rojas Benuto en contra del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa por el supuesto falseamiento de información para obtener las constancias de residencia a que se ha hecho mención con anterioridad. Asimismo, el que a través de la denuncia sea la vía indicada para conocer el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad a que señalados por el artículo 25 del Código Electoral y 27 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, entre ellos el de residencia. Por lo anterior expuesto y fundado se emite los siguientes puntos resolutivos. Primero, se confirma la resolución del Instituto Electoral del Estado IEE-CG-R006-2018 de fecha 19 de abril de 2018 relativa al procedimiento sancionador ordinario con la clave y número CDQ-CG-PSO-01-2018 emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima por los razonamientos vertidos en la consideración sexta de la presente resolución. Y segundo, en cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal 7 de junio del año en curso del expediente ST-JDC-497-2018, hágase del conocimiento lo resuelto en la presente sentencia. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada María Elena Díaz Rivera. Se pone a la consideración de este pleno el proyecto de resolución definitiva de cuenta, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. Magistrada Ana Carmen González Pimentel tiene el uso de la palabra. Gracias, magistrado presidente. Bueno, para manifestarme, magistrada Marilena, a favor del proyecto, nada más en reforzamiento al mismo quisiera sugerir o proponer algunas adiciones en el sentido siguiente. Incluso creo que de no ser aceptada, bueno, emitiría yo un voto concurrente para manifestar este posicionamiento al que pretendo llegar. Efectivamente, yo coincido en el sentido del proyecto de que el cumplimiento de requisitos de un candidato, o sea, no puede ser impugnado, o en este caso fue una denuncia, pero no puede ser controvertido mediante la instauración de un procedimiento especial sancionador u ordinario en su caso, como lo pretendió el actor. Efectivamente, como lo dice en el proyecto, no se evidencia de las constancias que obran en el expediente que el actor hubiera impugnado el acto definitivo y firme por el que el Consejo Municipal de Tecomán haya registrado dicha candidatura. En tal virtud, creo que por decir algo y en abundamiento a la que usted está manifestando en el proyecto, creo que pudiéramos referenciar lo relativo al artículo 288 bis, que incluso el actor lo invoca en su denuncia. Creo que aquí la naturaleza, o sea, de los efectos y del quien es emisor del acto, o sea, en un momento dado, quien sería responsable del registro de esa candidatura es el Consejo Municipal Electoral de Tecomán. O sea, no es ni siquiera Elías Antonio Lozano Ochoa. Creo que en un momento dado, si hubiera que fincar alguna responsabilidad, pues sería el Consejo Municipal Electoral por que a final de cuentas, o sea, ni siquiera sería factible a lo mejor instaurar un procedimiento de responsabilidad, porque muchas veces son cuestiones
de interpretación, y en este caso pues se ha evidenciado que el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa aparentemente reunió el requisito así a la vista del Consejo Municipal Electoral y ellos emitieron el registro en consecuencia. Entonces, ¿por qué no coincido? Por ejemplo, el actor en su demanda fundamenta su demanda en el artículo 285 fracción tercera, que creo que valdría la pena, si bien los menciona en el proyecto, creo que sería factible poner una pequeña argumentación del por qué consideramos que no aplica ese fundamento. Por decir, establece que el 285 fracción tercera dice, el 285 son sujetos de responsabilidad, estamos hablando sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales, los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección popular. A su vez, el artículo 166 establece: los consejos municipales, dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento del plazo en el que se registran, se pidan solicitud de candidaturas, celebrarán una sesión con el único objeto de registrar las candidaturas que procedan y comunicarán inmediatamente al Consejo General el acuerdo relativo al registro de candidaturas de planillas que hayan realizado. Al contrario, censo, si no reúnen los requisitos de elegibilidad, lo que el Consejo Municipal en este caso emite es una improcedencia del registro. Entonces, ese es el acto a combatir, ya sea la admisión del registro o la declaración de su improcedencia mediante el sistema de medios de impugnación que tenemos establecido en la Ley de Medios. ¿Y por qué estoy de acuerdo en que el procedimiento, ningún procedimiento sancionador, o sea, se puede instaurar para alegar requisitos de elegibilidad, en este caso que es el de residencia? Porque de la lectura del 288 bis dice: constituyen infracciones de los aspirantes y candidatos independientes a cargos de elección popular el presente código. Bueno, aquí habla de candidatos independientes, el 288 constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al presente código. Él menciona la barredora, que nosotros así le conocemos, la fracción cuarta, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, y este código. El procedimiento sancionador bajo cualquier naturaleza, sea el ordinario o el especial, se rigen por el principio dispositivo y de tipicidad. Entonces tendríamos que argumentar en estricto sentido cuál es la infracción que se está generando para poder sancionar y cuál es la infracción que están vulnerando de esta legislación. Por eso coincido en que fue correcto la declaración de incompetencia del Consejo General, porque a luces se ve que lo que el actor está denunciando pues son actas posiblemente constitutivas de delitos, y tenemos incluso acreditados que dio las vistas correspondientes tanto a la Procuraduría como al Ayuntamiento. Entonces, eso seguirá su cauce de investigación conducente, pero sí creo que argumentando un poquito más estas cuestiones del por qué se considera que el requisito de residencia no es impugnable mediante un procedimiento sancionador, pues creo que nos daría más respaldo y una mejor decisión en cuanto a que no romperíamos el esquema del sistema de medios de impugnación, y por otro lado fijaríamos la postura en el hecho de que el procedimiento especial sancionador no es para todo el tipo de conductas. O sea, yo quiero suponer que, dada la generalidad con la que se establecen estos tipos de decir nada más faltas electorales, entonces después de la jornada electoral nos impugnen una cuestión de resultados mediante un procedimiento especial sancionador u ordinario, porque es una falta electoral. O sea, hay un sistema de medios de impugnación y de infracciones bien definido en nuestras leyes que nos permiten dilucidar cuál es el momento, porque además es evidente que el ciudadano, el actor en este caso,
bueno, se anticipó ante el posible registro de este candidato, pero no era un acto firme. O sea, el Consejo General, el Consejo Municipal en su momento pudo haber decidido, o sea, pues sí, me están advirtiendo. Inclusive yo creo que fueron todavía más minuciosos en revisar los requisitos de esta persona, y bueno, consideraron, de acuerdo a las documentales que tenían, que cumplía el requisito, ¿no? Y uno siempre, también aquí nosotros le hemos dicho, bueno, hay una instancia superior que es revisora de nuestros actos y que, bueno, posiblemente no tenemos la última palabra y no es lo que finalmente alguien, una instancia superior, pues podrá tener a lo mejor una visión diferente a la que en su momento la tiene el órgano primigenio, ¿no? Entonces, es en ese sentido, magistrada, nada más, si acaso meter un argumento en la sentencia referente al fortalecimiento de decir, o sea, de no tener esta interpretación, pues abriríamos todo el cauce de impugnar todas las faltas electorales bajo el procedimiento especial sancionador, que incluso no está vinculado a ningún principio de definitividad y firmeza, de certeza y todos los demás principios que rigen a nuestra función electoral. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, magistrada González Pimentel. Si me concede la palabra, por si hubiese alguna aportación o una discusión adicional. Magistrada Díaz Rivera. Estoy de acuerdo, magistrada Ana Carmen, que se agregue, se fortalezca este proyecto con las manifestaciones que usted dio en este momento. Gracias, magistrada Díaz Rivera. De manera muy breve, dado que la argumentación del proyecto, así como la aportación que hace la magistrada González Pimentel, no me dejaron mucha materia, pero sí, de igual manera, manifestarme a favor del proyecto, con algunos razonamientos, me parece que podrían ser repetitivos, pero que por lo mismo no riñen con el sentido del mismo. Sin embargo, creo que pueden también robustecerlo y son los siguientes, ¿no? Definitivamente tenemos, como sabemos, en este momento estamos dando cumplimiento mediante este acto con una ejecutoria que emitió la Sala Regional Toluca en el juicio ST JDC 497-2018, y bueno, se constriñe a este órgano jurisdiccional a emitir una nueva determinación, teniendo por colmado los requisitos de procedibilidad, específicamente relativo al interés jurídico, y de no actualizarse ninguna otra causal de improcedencia o favorecimiento, pues entrar al estudio del mismo. Al respecto, precisar que aun y cuando la comisión de faltas o infracciones a la normativa electoral puedan ser competencia del Instituto Electoral del Estado, mediante la sustanciación y resolución de procedimientos sancionadores en este asunto, la causa de pedir, como se establece de manera puntual en la denuncia, así como específicamente en el en el petitorio tercero, se constriñe a solicitar que se declare la inelegibilidad del hoy candidato Elías Antonio Lozano Ochoa por la presunta inelegibilidad del mismo, toda vez que, a decir del denunciante, falsificó información, falsificó documentos para obtener o acreditar el requisito de la residencia, y con ello pues que fuera considerado elegible. Al respecto, también coincidir que el procedimiento sancionador no es el mecanismo idóneo para atender la pretensión del actor, no siendo dable tampoco ordenar sobre encauzamiento al mecanismo jurídico viable como pudiese ser el recurso de revisión previsto en el título segundo de la Ley del Sistema de Leyes de Impugnación Electoral vigente para la entidad, en razón de que el hoy denunciante no impugnó, al menos no se tiene el registro, y es un hecho público y notorio, el acto que concedió
el registro al hoy candidato Elías Lozano Ochoa, sino que previo a la emisión de este acto administrativo, que fue el 14 de abril pasado, se interpusiera la denuncia 3 días antes, específicamente el día 11 de abril, presentando la denuncia, inclusive basándola en preceptos que tienen que ver con el procedimiento administrativo sancionador. Al respecto, comentar que el acto definitivo compatible para lograr la revocación del registro de la candidatura en mención, y en su caso el corrimiento de ley derivado de la presunta o de la inelegibilidad que en todo caso se determinara, pues era otro. A ningún fin práctico conduciría, inclusive de pretender que sí es competencia o que sí fuera competencia del Instituto Electoral del Estado que se tramitara el procedimiento, dado que no se lograría la pretensión del actor, porque se insiste, no es el mecanismo jurídico idóneo, no se interpuso el medio administrativo adecuado en el tiempo, no era un acto definitivo y firme. Pero además referir que efectivamente el derecho sancionador se rige por el principio de dispositivo, tipicidad y punibilidad, como se establece para los procedimientos penales, de modo tal que no se encuentra establecida específicamente la infracción del incumplimiento de un requisito de elegibilidad o de presentar documentación apócrifa, lo que podría ser constatativo de delito, de modo tal que no se puede imponer una sanción como pérdida del registro cuando no se encuentra tipificado específicamente la infracción. Máxime de que, como ya se dijo, existen otros mecanismos jurídicos que no se agotaron, y aquí reitero lo que la magistrada González decía: pretender lo anterior sería aceptar que en cualquier momento del proceso electoral, mediante un procedimiento sancionador, pudiese combatirse cualquier etapa del proceso electoral en detrimento del principio de preclusión y de certeza que debe de regir en todos los procesos electorales. De ahí que coincido de que deben agotarse los medios de impugnación, tal como los confeccionó el legislador. Cada medio de impugnaciones se puede interponer en contra de diferentes actos. Sabemos que algunos se interponen después de la jornada electoral, en la etapa de resultados, como es el de inconformidad, etcétera. Entonces hay un confeccionamiento de la norma que el legislador previó para que pudiesen ejercitarse los mismos. Me parece que en este caso coincido que el sancionador no puede ser el mecanismo idóneo para atacar o combatir un requisito de elegibilidad. Tendría una observación a fojas 11 del proyecto. Se dijo que con independencia de que la autoridad administrativa no implementó un procedimiento idóneo para conocer sobre la denuncia presentada por Gonzalo Rojas, me parece que quizás se refiera a que no interpuso el medio de impugnación adecuado, como puede ser la revisión o la apelación. Entonces me parece que si está de acuerdo la ponencia, y de manera muy respetuosa por supuesto, hacer el matiz correspondiente a este párrafo. En esa misma hoja, en la 11, dice que el acuerdo por el que se considera la candidatura no fue controvertido y ha quedado firme. Tendría ahí una duda, toda vez que es un hecho público y notorio para este tribunal que sí fue impugnado por un tercero. Entonces me parece que sostener el que no fue controvertido y se encuentre firme podría a futuro, bueno, evidenciar, bueno, que sí, hoy por hoy, pues ese acuerdo se encuentra de alguna manera suscribible y sujeto eventualmente a un cambio. Entonces no sé si se considere pertinente dejar el párrafo hasta donde dice: como su candidato propietario presidente del municipio en cita, proponiendo, si así lo considera por supuesto la ponencia o la mayoría de este pleno, que no se establezca, que ha quedado firme, porque insisto,
o que se haga la aclaración de que si bien no fue controvertido por el denunciante Gonzalo Rojas Benuto, sí existe otro medio de impugnación que eventualmente pudiese contradecir el tema de que ha quedado definitivo y firme, o que ya ha causado ejecutoria, por decir, ese acuerdo que pondría, por supuesto, sobre la mesa. Me parece que serían los razonamientos, de igual manera, si fueran aceptados por la ponencia, toda vez que inclusive me parece que son reiterativos a los que formula la magistrada González, y que, insisto, no riñen con el sentido, sino que me parece que desde la perspectiva particular lo consolidan o lo robustecen. Si fuesen aceptados por la ponencia, pues me parece que ya no habrá necesidad de presentar algún voto coincidente ni nada por el estilo. Sería cuanto por el momento. Nada más sí me gustaría el tema de el penúltimo párrafo de la hoja 11, donde dice que el acuerdo ha quedado firme. No sé si qué opinión les merezca, y si no, pues para escuchar el punto de vista. Coincido con sí, su gracias. argumento. Gracias. Fortalecería el proyecto. Gracias, magistrada. No sé si hay algún comentario adicional con respecto al proyecto y a los argumentos, materia de discusión. Sí, más adelante. Nada más, yo con respecto a ese punto que menciona el magistrado presidente, o sea, yo creo que y la idea del proyecto es en ese sentido, o sea, en realidad quedó firme y consentido por el actor, o sea, hacer la precisión que para él está firme y consentido, pudiera ser que quedara el acuerdo que al no haber sido controvertido por el actor, él mismo lo consintió. Entonces, o sea, ya es otra manera de decir que está firme para él, pues. Independientemente de que alguna otra persona hubiese impugnado, se encuentre subyúdice, pero para él, o sea, ya no es posible impugnarlo porque ya perdió su derecho. Gracias, magistrada. Me parece que eso clarificaría, sí, estaría de acuerdo. Sí. Creo que son los argumentos que traía preparados. De no haber algún argumento adicional, y agradeciendo a la ponencia que hubiese aceptado incorporar los argumentos antes vertidos, solicitaría a quien hoy nos asiste, la Secretaría General de Acuerdos, tuviese a bien recabar la votación del proyecto de cuenta con las adiciones materia de discusión en esta sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto al proyecto que se somete a su consideración, mismo que la ponencia fue aceptada mismo que en la ponencia se aceptó los argumentos vertidos por la magistrada Ana Carmen González Pimentel y el magistrado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora. Magistrada numeraria Marilena Díaz Rivera. A favor del proyecto. Magistrada numeraria Ana Carmen González Pimentel. A favor. Magistrado numerario Guillermo de Jesús Navarrete Zamora. Con el proyecto y con las adiciones ya mencionadas. Informo al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del proyecto propuesto. Muchas gracias. En razón de lo anterior, en los autos del recurso de apelación RA 13-2018 se aprueba por unanimidad la sentencia de cuenta con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se confirma la resolución IEE/CG/R006/2018 de fecha 19 de abril de 2018 relativa al procedimiento sancionador ordinario con clave número CDQ-CG-PSO-01-2018, emitida por el Consejo General Estatutario del Estado de Colima por los razonamientos vertidos en la consideración sexta de la presente resolución. Segundo, en cumplimiento resolutivo segundo de la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral de Prussia de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal el 7 de junio del año en curso del expediente ST-JDC-497-2018, hágase el conocimiento lo resuelto a dicha sala en la presente sentencia. Notifíquese en los términos establecidos
en la sentencia de mérito. Es cuanto. Para agotar el quinto punto del orden del día, en razón del agotamiento de los puntos precedentes y que corresponde a la clausura de la sesión, mucho les agradecería ponernos de pie. Por lo anterior, siendo las 19 horas con 20 minutos del lunes 11 de junio del año 2018, se declara nuevamente clausurada esta sesión extraordinaria del proceso electoral ordinario local 2017-2018 del Tribunal Electoral del Estado de Colima, agradeciendo a todos su amable asistencia. Muy buenas tardes.